Muy buenas tardes, estimados colegas. El día de hoy tenemos un invitado, el economista Fernando Romero Neira. Es de la Universidad Católica, es docente universitario y viene en representación de la Fundación Cordón de Plata del Perú para hablar el tema de agua y saneamiento, específicamente en el ámbito rural. Como es de conocimiento público, este tema es de vital importancia debido al déficit que existe en atención a todos los centros poblados, ¿no? En zonas marginales, en el ámbito rural. Y nosotros como capítulo de Ingeniería Agrícola hemos estado haciendo coordinaciones inclusive con el Congreso de la República para que ingenieros de especialidades afines puedan participar en estos proyectos, ¿no? También sea como presidentes de obras, supervisores, proyectistas, porque existe una brecha que ya nos lo va a explicar Fernando, y además de eso, últimamente, como un punto aparte, nuestra facultad de Ingeniería Agrícola se ha acreditado en SUNEDU, y justamente hemos cambiado la malla curricular para que el curso de agua y alcantarillado sea obligatorio, ¿no? De tal manera que todos los ingenieros agrícolas tengan la opción de trabajar, ya sea en forma particular o participar en todas las convocatorias que hace el Ministerio de Vivienda, según la fuente de financiamiento. Bien, entonces, después de esta introducción, Fernando, ¿nos puedes dar un pequeño síntesis de la situación actual del agua y saneamiento en el Perú? Claro que sí, Javier. Muchas gracias por este espacio que nos brindas. Mira, la Fundación Colón de Plata es una organización, una ONG que trabaja el tema de fortalecimiento y desarrollo de capacidades en lo que corresponde a agua y saneamiento en el ámbito rural. Ya viene 4 años trabajando en el tema. Comenzó entonces con apoyo de la cooperación suiza en algunos temas, como es el desarrollo de una plataforma empresarial para justamente tratar este tipo de aspectos de agua y saneamiento en el ámbito rural. Cuando hablamos de agua y saneamiento en el ámbito rural, estamos tocando la yugular en el problema de las brechas de el acceso a estos servicios, que son un derecho humano. Y si bien es cierto, nuestro país, el Perú, ha invertido desde el Estado en los últimos 10 años más o menos unos 15.000 millones o un poco más de soles, y se ha alcanzado, si sumamos los años anteriores, se ha alcanzado una cobertura a la fecha en agua, sistemas de agua de un 75% más o menos, y en el tema de eliminación de excretas en el ámbito rural, aproximadamente un 30%. Sin embargo, no todo termina en fierro y cemento y tubos. El tema va más allá, ¿no? Si nosotros comenzamos a ver qué población rural consume agua potable realmente, agua segura, agua con cloro residual libre, de acuerdo a la norma del MINSA, Ministerio de Salud, pues no llegamos más allá del 3%. Interesante, mientras que en cobertura llegamos a un 75% cobertura, fierro, cemento, tubos en agua, a un 75, 77%. Sin embargo, el consumo de agua clorada, agua potable, agua segura llega a un 3%, no más, promedio nacional rural. Y si nos vamos al tema de eliminación de excretas, también hablamos de que estamos en una cobertura de 27%, sin embargo, el baño limpio es apenas el 25-27% de los que tienen baño, ¿no? Es un problema. O los que el lavado de manos, por ejemplo, el lavado de manos en el ámbito rural, bajo el protocolo establecido por la OMS, no llega más allá del 5-7%, gravísimo más aún en un contexto de COVID, de pandemia. Entonces, aquel rol de la ingeniería es sustancial, es muy importante. Nosotros necesitamos, y que los tenemos, el Colegio de Ingenieros de Perú tiene ingenieros con un nivel de capacitación profesional interesante en todo lo que es hidráulica, sistemas de agua, eliminación de excretas, en fin. Sin embargo, hay que subrayar un tema aquí importante, y es que necesitamos nosotros
entender que las intervenciones en campo, cuando queremos hacer una intervención integral en sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural, hay que ver el tema de la infraestructura, el componente infraestructura es importante, y también tenemos que analizar y tocar con mucha intensidad el tema del componente social. Esa formación, ese trabajo sobre esa organización comunitaria que se va a encargar de la prestación del servicio, esa JAS, como la conocemos en Perú, debe de ser capacitada, asistida durante el proceso de intervención de este proyecto de infraestructura, ¿no? Porque no es solamente infraestructura, es la infraestructura por un lado y por otro lado es el componente social donde capacitamos, asistimos a la población para formar su JAS, para trabajar a través de promotores sociales dentro de la concepción integral del proyecto, de este proyecto de intervención, para poder trabajar sobre la población en los cambios de hábitos de higiene y cultura sanitaria, que es el propósito final. Es por eso, Javier, que cuando hablamos nosotros de agua y saneamiento en el ámbito rural, un proyecto de intervención integral porque es infraestructura y es el componente social, vemos que la infraestructura, fierro, cemento, tubos, es el medio para lograr el cambio en los hábitos de higiene y cultura sanitaria en la población rural. Y ese cambio se va a iniciar ¿con quién? Con ese promotor social que trabaja como parte de ese proyecto que muy bien los ingenieros lo llevan adelante en campo, ¿no? Entonces, ahí la necesidad de fortalecer aún más las capacidades de la ingeniería de este aspecto de la dimensión social de estos programas. Para tener idea, Javier, es información oficial del DATAS, hay un documento al respecto, más o menos se tiene de los sistemas de agua aproximadamente el 18,5% está colapsado. De todos los sistemas de agua que te estoy comentando, 18,5% colapsado. Y si nosotros analizamos sistemas de agua con una antigüedad no más de 10 años, más o menos el 11%, dato oficial, está colapsado, ¿no? ¿Y eso a qué responde? En parte, a que estas organizaciones comunales prestadoras de estos servicios de agua y saneamiento, que llamamos JAS, no han recibido o no están recibiendo la suficiente capacitación, asistencia técnica, en un primer momento, desde ese instante de la intervención integral, cuando se entra con la ingeniería a trabajar en campo, no se recibió la suficiente capacitación. Y posteriormente desde el municipio, desde el área técnica municipal. Entonces, la consecuencia es justamente lo que conversamos, sistemas colapsados. Entonces, nosotros necesitamos estos ingenieros con ese enfoque social y esos supervisores, porque cuando hablamos de una intervención integral de agua y saneamiento en campo rural, no solamente está el expediente de ingeniería, fierro, cemento, tubos, también está el expediente social, donde están los talleres, el trabajo con la comunidad, con la organización comunitaria que se está formando y todo ello que nos va a ayudar a lo que estamos conversando. Y entonces necesitamos el supervisor para el tema de ingeniería, fierro, cemento y tubos, y el supervisor para el tema social. Sí, Javier. No, sí, Fernando, tienes toda la razón. Yo te puedo comentar experiencias recientes de colegas que están trabajando en el programa de saneamiento del Ministerio de Vivienda y efectivamente han construido en la selva sistemas, no solamente sistemas, hasta los baños, ¿no? Bueno, los usos y costumbres de las personas de la selva, bueno, en zonas ya se puede hablar hasta de comunidades nativas, después hicieron una visita de supervisión y no usaban los baños, o sea, Sí. eso, ese por un lado. Por otro lado, también tenemos experiencia justamente en el mantenimiento, ¿no? Los fracasos que has mencionado, o sea, no solamente es la infraestructura, sino también la capacitación, ¿no? Este componente que es importantísimo. Yo te preguntaría más bien cómo para sostener, digamos, el sistema se necesita fondos, o sea, y esto acaba en una tarifa de agua, ¿no es Sí. cierto? Entonces, por ahí también tendría que verse cómo capacitar para que la gente valore lo que tiene y pague una tarifa mínima, pero que sea para el mantenimiento de esta infraestructura, ¿no? ¿Qué opinas? Has tocado un tema muy importante, Javier, y es un tema que está latente en todo lo que son los servicios públicos en la región, Latinoamérica y el Caribe, ¿no?
hay un documento reciente que trata el tema, ¿no? Y donde identifica a nivel de la región, de Latinoamérica y el Caribe, Perú en consecuencia, dos problemas o desafíos fundamentales en lo que son los servicios públicos y en el tema de agua y saneamiento en consecuencia. Uno de ellos es la calidad del servicio y el otro es la asequibilidad, ¿no? La asequibilidad. En cuanto a calidad, hay que ver si el agua está con cloro o no está con cloro, si el agua tiene, si la provisión de agua a las familias es las 24 horas del día o son 5 o 7 horas al día o 3 veces a la semana, ¿no? Todo ello define la calidad y otros aspectos más. Y el tema de lo que tú comentas, la asequibilidad, aquella cuota familiar que debe permitir el financiamiento de esa operación y mantenimiento al que tú haces referencia, también se necesita identificar cuál es esa cuota familiar ideal para poder hacer esa operación y mantenimiento y que también sea asequible a las familias rurales que en gran mayoría son pobres, ¿no? Al respecto, SUNAS ha emitido un reglamento que justamente define las condiciones para la definición de la cuota familiar en tres opciones. La cuota familiar sin micromedición, la otra opción es la cuota familiar sin micromedición y con categorización, porque hay familias que utilizan el agua también para temas productivos, artesanías y otros. Y tercero, la cuota familiar con micromedición, ¿no? Entonces, Perú está en ese proceso, este reglamento es nuevo, se está en un trabajo intenso de capacitación y justamente se trata de lograr aquello, lograr la cuota familiar que sea asequible para todos y que al mismo tiempo permita la operación y mantenimiento, por un lado. Por otro lado, creo que como país también estamos avanzando, porque ya finalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, que era la piedra dura en este proceso, se dio cuenta que el cloro hay que ponerlo al alcance de los centros poblados que tienen estos sistemas de agua, pero no tienen cloro. Entonces, justamente, y es lo interesante, el Ministerio de Vivienda a través de su nuevo PPI 0083, Programa Nacional de Saneamiento Rural, ha dado un paso importante, ¿no? Y eso hay que aplaudir del Ministerio del PNCR. Y es que ya en la nueva versión del PPI 0083 se está viendo de que el cloro llegue al centro poblado para la cloración de sus sistemas, viendo en qué casos va a ser pagado por la población y casos no. Para eso van a hacer una clasificación, me imagino que ya está hecho. Municipios con recursos, sin recursos, HAS pobres, HAS no pobres, en fin, están clasificando el tema, ¿no? Para poder lograr que la población rural eh, cumple esas dos condiciones en los servicios, esos dos problemas, la calidad en cuanto al cloro y el tema de la asequibilidad respecto a esa cuota familiar que está en el reglamento de SUNAS, como te he comentado. Claro, justamente las HAS en el ámbito rural no han logrado consolidarse en cuanto a un sistema administrativo y bueno, no solamente la operación y mantenimiento, sino el tema de organización, ¿no? Lo que llamas en realidad la parte social, pero en realidad es un sistema administrativo que pueda, digamos, sostenerse en el tiempo también, ¿no? Porque ah, no solamente, o sea, viene la capacitación también con el tema de calidad del agua, ¿no? Zonas de la costa, por ejemplo, hay pozos que la calidad del agua es excelente, que no necesitan cloro. Inclusive tenemos experiencia que hemos encontrado pozos que sacaban de empresas, ¿sabes? Que fue para la agricultura, pero la calidad del agua era tan buena que la envasaron y la vendían así de frente, ¿no? Botellaban. Entonces, ahora, o sea, no necesariamente el cloro, digo yo, puede haber otra opinión, sea el indicador de la buena calidad del agua o del agua potable, ¿no? Bueno, según las escalas que existen también, ¿no? No sé, ¿qué nos puede decir de eso? En el tema de la calidad del agua, el Ministerio de Salud tiene toda una norma al respecto, ¿no? El decreto supremo pues, 0031-2010 del MINSA, que ve todos los parámetros para la vigilancia y la calidad del agua para consumo humano, ¿no? Entonces hay exámenes físico, químicos y biológicos que permiten ver que el agua para consumo humano estén dentro de los parámetros. Y al margen de cuál sea la calidad per se del agua que se extraiga de un manante subterráneo y todo, siempre debe estar sometida a una evaluación
físico, química y biológico, bacteriológico del agua. Es un punto, ¿no? Entonces, no olvidemos que Perú es un territorio, a menos en la sierra, minero. Tenemos territorios mineralizados, tan altamente mineralizados que ya vienen el agua viene con metales, ¿no? En algunas zonas, que no necesariamente responde a una contaminación por actividades mineras, sino por las características mismas geológicas por donde entra el agua subterránea, por ejemplo, en el tema de manantes, ¿no? Entonces hay que manejar todos estos parámetros en estricto, ¿no? Ahora, los casos que comentas, que son bastante interesantes, pero son mínimos, ¿no? Son mínimos, son puntuales. Es por ello de que inclusive el PNCR implementó un programa muy interesante y de éxito hace un par de años en 3 departamentos del país, Cusco, Puno y Piura, para el tema de la implementación de sistemas de cloración y cloro, ¿no? Que justamente dio pie a lo que ya acabo de comentar. Porque encontramos muchos sistemas de agua en el ámbito rural que no tienen sistemas de cloración, ¿no? Fueron construidos sin sistema de cloración. Entonces, el PNCR, al detectar aquello, implementa este proyecto piloto interesante, ha trabajado en estas 3 regiones con éxito, ha implementado sistemas de cloración donde no hay, ha reparado los que habían si estaban con problemas y ha proporcionado el cloro, ¿no? Entonces, el tema va por ese camino, que debemos de garantizar que el agua que consuma la población sea agua potable. Agua potable. Los casos que tú comentas son muy interesantes, pero son puntuales. Y tenemos que trabajar para la totalidad en esas condiciones. Porque además es una norma internacional desde la OMS que la asimila nuestro país a través del MINSA, en donde se habla del cloro residual 0,5 ml por litro libre. Bien, bien, sí, excelente. Bueno, también existe en el ámbito rural, bueno, esto lo digo por experiencia propia, que hemos encontrado sistemas de agua múltiples. O sea, el agua lo utiliza no solamente para fines domésticos o poblacionales, sino también para la agricultura y otras actividades, ¿no? Entonces, Sí. en estos sistemas, digamos, eh, ¿qué garantía hay de que el agua sea de insisto en el tema de la tarifa, porque la tarifa es el sostenimiento no solamente de la operación y mantenimiento, sino de la organización, de las JAS. En el caso, si hacemos un paralelo con las juntas de usuarios, comisión de regantes, en ámbitos donde el uso de agua es múltiple, digamos, por ejemplo, en Costa está bien definido una tarifa y estudios económicos de la tarifa, tanto de agua subterránea, agua superficial. En la sierra no, porque a veces utilizan el agua al secano o agua lluvia, o también el pago lo hacen en contrapartida con trabajos comunales y bueno, entonces y hay un cobro, de todas maneras, un cobro anual, ¿no? Pero siempre pagan, ¿no? Siempre hay esa responsabilidad. En, digamos, organizaciones o sectores que están bien organizados y en otros sectores que no están organizados, es justamente donde faltaría, digamos, este tipo de actividades que ustedes hacen, que es importantísimo, ¿no? El tema de capacitación, el tema social, como lo llaman ustedes, ¿no? Que es muy, Sí, muy... sí. Voy a abordar tu pregunta, tu comentario por varios ángulos. Primero, efectivamente, y fundamentalmente en la sierra, más que en la selva y en la costa, se da el tema del agua para uso múltiple, ¿no? Y me consta en campo, había el conflicto, la población decía, no, no quiero cloro en el agua, porque ese agua la voy a utilizar también en el riego de mis cafetales, etcétera, y se va a contaminar, o en mis hortalizas y va a oler otro olor, qué sé yo, otro. No, no le gustaba regar no le gusta regar sus huertos, sus chacras con agua clorada, que es el agua para el consumo humano.
Entonces había ese conflicto, ¿no? Entonces ahí el tema era explicarles de que el cloro es un gas y el cloro finalmente termina evaporándose. En consecuencia no hay ningún problema, pero había ese conflicto en ese aspecto, tanto así de que la población también para consumo humano, agua para consumo humano, decía, ¿por qué voy a consumir agua clorada si mis abuelos, mis tíos, mis bisabuelos, mis papás nunca han consumido el agua clorada y les va bien? Es un tema también cultural. Y todo esto que te comento tiene relación con lo que vimos al inicio. Cuando hablamos de una intervención de agua y saneamiento en el ámbito rural, hablamos del tema integral, porque de pronto, y disculpan, la ingeniería es sustancial, pero es que la ingeniería es el medio para, en este caso, para lograr lo que se pretende, el cambio en los hábitos y la cultura de higiene y cultura sanitaria de la población rural, consolidada a través de generaciones. El proceso no es fácil. Y ahí la clave de que ese componente social en ese proyecto de inversión pública de infraestructura, perdón, del sistema de agua y saneamiento, tenga que tener una ponderación especial en cuanto a esfuerzo. Y por eso se habla de ese expediente social y por eso se habla de ese supervisor social, ¿no? Entonces ahí la importancia porque a través de ello es que podemos quebrar esos conceptos errados que existe en la población rural fundamentalmente. Por un lado. Por otro lado, es cierto que cuando se interviene un proyecto de agua y saneamiento en el ámbito rural, el horizonte es corto, ¿no? La ingeniería dura, digamos, 6 meses, 8 meses, dependiendo, hablo de ámbito rural, ¿no? 300 familias, 400 familias, hasta ahí, no más, es ámbito rural. Eh, entonces, la intervención de infraestructura son 6, 8 meses, pero el tema social debe ir un poco más allá. O sea, inclusive pongamos que vaya 1 año y medio, 2 años, no es suficiente. Y eso tiene que estar costeado en el expediente integral en la concepción de todo el proyecto, ¿no? Eh, y ojo que más o menos hablamos de un 5% del costo total de la inversión en el tema social. Eh, por otro lado, el que debe continuar con esto una vez que ya la obra fue liquidada, cerrada, el que debe continuar con ello, y no por 1 año más, 2 años más, sino por los siguientes 20 años, es la municipalidad a través de su área técnica municipal, ¿no? Ese es así. Ahora, ahí la importancia del tema de la capacitación, a 2 niveles. Por un lado, la capacitación a las áreas técnicas municipales de los locales, que deben estar en permanente capacitación. Justamente desde la Fundación hemos concluido un programa de capacitación hace poco con financiamiento de la cooperación suiza, bastante interesante, diría exitoso. Y también se necesita capacitar a los ingenieros que tienen esta especialización en el tema de agua y saneamiento rural para el componente social, para el componente social. Porque, y no solamente a los ingenieros residentes, sino también a los ingenieros supervisores, a los ingenieros proyectistas, tanto en preinversión como ya en la ejecución en lo que corresponde al expediente técnico, ¿no? Tienen que ser capacitados en ese aspecto del componente social de este tipo de proyectos de inversión pública en agua y saneamiento rural. Y yo diría inclusive que el Colegio de Ingenieros debiera certificar a sus profesionales que escuché la ingeniería agrícola o agrónoma que comentaste hace un momento, por ejemplo, también, que tienen esa capacitación en el componente social de este tipo de proyectos. Porque mira, Javier, hablemos del ámbito rural, se utiliza bastante, con bastante intensidad estos, lo que llamamos comercialmente o comúnmente biodigestores, ¿no? Saneamiento in situ, pero bueno, estos biodigestores requieren también un nivel de mantenimiento, ¿no? Operación a nivel de la familia, ¿no? Pues hay que hacer que cuando el biodigestor llega a una colmatación, hay que ver, bueno, cómo hacemos con la excreta que se encuentra ahí ya eh, digerida con ese trabajo biológico. Hay que ver qué hacemos con ella, cómo la trabajamos, cómo la operamos, o en todo caso en los hilos o en estos sistemas de saneamiento in situ que tenemos en el ámbito rural, cuando se llenan, cómo los extraemos, qué hacemos cuando los extraemos, cómo los transportamos y hacia dónde los transportamos. O cuando hablamos de un saneamiento ecológico, por ejemplo, los baños ecológicos, cómo hacemos con las excretas, cómo las tratamos para poder luego utilizarlas
como un fertilizante y para qué tipo de plantas. En fin, todo ese trabajo es importante conocerlo desde la ingeniería, porque, bueno, esas son las tecnologías que se implementan en campo y hay que ver, bueno, qué hay más allá, ¿no? ¿Qué hay más allá? No hay que quedarnos solamente en la instalación, sino hay que preocuparnos y bueno, ¿y cómo hacemos con la excreta cuando se llene el sistema, ¿no? Cómo trabajamos en el transporte, en el depósito final o en su uso como fertilizante, todo ello, ¿no? Sí, muy importante lo que mencionas. El uso de las aguas tratadas principalmente para la agricultura de cultivos de tallo largo es importante. Bueno, efectivamente, este complemento debe estar, como bien lo has dicho, en los expedientes técnicos, ¿no? En todo el proyecto debe haber este componente de capacitación para que le dé sustentabilidad a todo este sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado, y bueno, eso es en el ámbito urbano, pero inclusive en el ámbito rural el sistema de saneamiento, aunque parezca mentira, es un poco más complejo en el sentido del diseño, porque no solamente es tubos, 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 ¿no? Sino es un sistema que las excretas pueden ser aprovechadas como aguas tratadas para la agricultura, o puede ser como estas aguas no interfieran con las aguas de abastecimiento, ¿no? Porque hay esas interferencias que también se tiene que tener cuidado. Y la participación es importantísima de la población, porque al final son ellos los que se van a quedar con el sistema, ellos son los que tienen que usarlo, ellos son los que tienen que mantenerlo, y ellos son los que van a decir sirve o no sirve. Pero va a servir en la medida que lo sepan utilizar, que estén organizados para que le den la sustentabilidad con la adecuada operación y mantenimiento. Y bueno, Fernando, ya el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, y esperamos a futuro tener más coordinaciones y podamos hacer eventos conjuntamente o digamos, invitarlos nuevamente, porque este tema es muy amplio. Bien, Fernando, tus palabras finales para esta entrevista. Genial, Javier, muchas gracias por esta oportunidad. Cuando hablamos de agua y saneamiento en el ámbito rural, no solamente estamos mencionando, haciendo referencia a fierro, cemento, tubos. Fundamentalmente se trata de lograr el cambio en los hábitos de higiene, la cultura sanitaria de la población rural. Eh, esa debe ser la meta principal que permita también reducir los indicadores en salud. Hablamos de diarreas, de infecciones respiratorias agudas, de desnutrición crónica, que son justamente la consecuencia a la falencia de estos sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural, o al uso inadecuado, o al no usarlos a pesar de tenerlos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tenemos. El Colegio de Ingenieros de Perú tienen una función importante definitivamente porque son los que se encargan a través de sus profesionales de la implementación de estos sistemas y también de trabajar intensamente en ese componente social que tiene toda intervención integral de agua y saneamiento en el ámbito rural, ¿no? Que finalmente será ese componente social lo que permitirá y contribuirá a cambiar esos conceptos en la mente de la población rural sobre cómo utilizar ese baño, cómo cuidar el sistema de agua, cómo trabajar en coordinación estrecha con su junta administradora de servicios de saneamiento para que preste un servicio de calidad a precios asequibles y que el sistema sea operado y mantenido en las mejores condiciones y que permitirá finalmente que sus hijos, principalmente los menores de 5 años, no tengan anemia, no tengan diarreas, no tengan enfermedades respiratorias y no caigan en la desnutrición crónica, ¿no? De eso se trata, Javier. Gracias por la oportunidad. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias a tu persona y a la Fundación Colón de Plata del Perú por esta entrevista. Más adelante quisiéramos tenerlos nuevamente para nos aclares más temas relacionados a agua y saneamiento. Y por parte de nosotros,
queda concluida esta entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Muchas Fernando. gracias. Hasta luego. Chao, gracias por todo.